y de estudio para hacer un paisaje. De todos modos, yo acá les voy a dar primero una parte teórica donde voy a indicar, voy a hablar sobre composición, sobre color, sobre las distancias, sobre todo lo que pueda llegar a tener un paisaje. Creo que va a ser grabado. Bueno, y después de eso voy a dar una demostración con espátula. Yo pinto con estas espátulas, ¿eh? Por supuesto que tengo un montón para hacer facha, ¿no? Porque con una sola, siempre con una es la que más le gusta a uno. Y les voy a hacer una demostración y voy a tratar de volver a repetir lo que dije en la parte teórica, que les voy a dar un poquitito en este pizarro. Lo que les voy a pedir encarecidamente es que no hablen entre ustedes. Si por ahí alguien quiere hacer una pregunta, bueno, levanta la mano para no interrumpir, porque a veces se empieza a hablar y a lo mejor se interrumpe. Y tenemos un tiempo bastante reducido, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible. Bueno, por supuesto que estoy muy contento de estar acá con ustedes y tratemos de que, como dijo Caro, de que seamos un grupo, que seamos todos, estemos todos unidos en lo mismo, ¿no? De hecho, que estamos acá esta mañana porque tenemos todo más o menos, estamos en la misma sintonía, ¿no? Bueno, yo les voy a mostrar más o menos, yo traje una foto de lo que puedo llegar a pintar. Es un paisaje, que le falta luz acá, de nono, es un río, esto es un río, con un sauce. Eso es lo que yo voy a hacer. Ahora voy a empezar con un tema que es muy importante para el paisaje. El tema de composición. Composición. ¿Qué debo tener en cuenta en un paisaje para la composición? Cualquier cosa que no entiendan o que hable rápido, me preguntan, ¿sabes? Somos todos amigos. Rompamos el hielo y pregunten, no hay ningún problema. ¿Qué es lo más importante en el tema de una composición de un paisaje? Uno de los elementos más importantes es la línea de horizonte o plano de horizonte. En realidad es un plano. Es un plano. Esto es un plano. Es un plano que siempre está a la altura del observador. Como es plano, valga la redundancia, es como si esta habitación yo la llenase de agua. Y la lleno de agua hasta la altura de sus ojos. Entonces ese plano de horizonte es la línea de horizonte. El agua nunca va a ser así, nunca va a quedar así, salvo que esté congelada. Pero el agua siempre va a buscar lo horizontal. Si yo me levanto, esa línea de horizonte se va a levantar. Si me subo acá, se va a levantar. Si me bajo más, esa línea de horizonte se va a bajar. ¿Tá? ¿Para qué es importante esa línea de horizonte? Es para ubicar en la composición lo que más le importa al artista. ¿Por qué a veces yo pinto un cuadro y pongo la línea de horizonte en el centro geométrico y veo que las cosas a veces me sobran espacios y no sé qué pintar? Por eso es tan importante la ubicación de la línea de horizonte. Por ejemplo, hagamos de cuenta, vamos a hacer dos ejemplos. Yo siempre pongo el ejemplo de unas marinas. Hagamos de cuenta que esta es una tela. Y yo pongo la línea de horizonte acá, bien abajo. ¿Por qué el artista decide ponerle la línea de horizonte ahí bien abajo? ¿Y por qué quiere darle más énfasis a la parte de arriba? Por ejemplo, quiere realizar, no sé, unos cúmulos, nubes, atardeceres, colores, y a lo mejor al mar darle muy poca importancia. Eso, el artista, acuérdense de esa frase, siempre elige lo que quiere hacer. O sea, nunca, ni el profesor, ni la foto, ni nadie me tiene que condicionar. Yo soy el que quiero hacer tal cosa. Yo por ahí veo un paisaje y quiero hacer, qué sé yo, una línea anaranjada en el horizonte y la hago, porque la quiero hacer, ¿está? Y es real. Quiero hacer un burro, quiero hacer una capilla de Candonga, lo que sea.
puede que haga la capilla de Candonga y que esa capilla sea parte de un paisaje, que no sea un centro de atención, ¿está? Siempre el artista es el que con su mente y con sus manos elige qué hacer. En este caso, vamos a seguir con la línea de horizonte, yo lo ubico abajo porque quiero dar más énfasis a la parte de arriba. ¿Qué pasa si lo ubico, por ejemplo, al revés? Pongo la línea de horizonte alta. Y bueno, seguramente al cielo le voy a dar poca importancia y sí, a lo mejor algunas rocas con olas porque quiero detallar más el mar. ¿Ves? Lo mismo pasa en un paisaje. Cuando yo quiero detallar piedras, ríos o una pradera o lo que sea, el artista es el que tiene que decir, uy, de este paisaje, cuando lo veo en la realidad, me gustó tal cosa. Siempre hay algo que me gusta más que otras cosas. Siempre hay algo más cuando yo veo un paisaje o me gustó la iluminación que hay en una piedra o un pedacito de río que corre por ahí y da luz. Siempre hay algo más que me llama la atención. Eso se llaman centros de atención en el paisaje. Esos centros de atención deben indefectiblemente llevar un recorrido visual. Una pintura, una obra de arte tiene un recorrido visual. Siempre hay un emisor y un receptor. El receptor tiene que tratar de captar qué es lo que quiso hacer el artista y después seguir un recorrido visual. Eso es lo que hace interesante una obra de arte. Por eso cuando yo hago un centro de atención, hagamos de cuenta que sea un jinete. Hago un centro de atención, hagamos de cuenta que es un caballo con un jinete, ¿no? Nunca ese centro de atención tiene que coincidir con el centro geométrico. Nunca. ¿Por qué? Y porque yo ya estoy mostrando lo que quiero y ya está. Y después todo lo demás pierde interés. Es como una foto carnet. En cambio, si yo al centro de atención, ese principal, lo ubico en alguno de los cuadrantes, el, el que va a leer la obra lee ese centro de atención principal, vamos a poner una P, y después va a seguir un recorrido y va a leer distintos centros de atención secundarios y hace un recorrido de la obra. Y al hacer un recorrido de la misma, hace que la obra sea interesante, no sea una cosa. Vieron que a veces uno ve una pintura y le parece monótona, le parece aburrida, triste, y bueno, porque ya la leyó, ya no me dice más nada. En cambio, si la pintura hago cosas más misteriosas, más en el paisaje sobre todo, por ejemplo, misteriosa, ¿qué le llamo misteriosa? Bueno, el recorrido visual de un camino, que puede haber sombras, después puede haber luz, después no sé si el camino dobla a la izquierda o dobla a la derecha. Eso es lo misterioso del paisaje. Que allá a la derecha, en una de esas, corta un río, hay una fuente de luz, o lo que sea, o lo que la gente se imagine. Esa fuente de luz puede ser una mancha con luz que aparece allá atrás, entonces al observador hace que se imagine cosas y que tenga un recorrido, ¿está? O sea, para simplificar esto, lo de la línea de horizonte y lo de los centros de atención principal, centros de atención secundario, bueno, la línea de horizonte nunca tendría que coincidir con el centro geométrico. O sea, nunca en el medio es de la tela. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que nunca en el medio? Y porque va a competir la parte de arriba y la parte de abajo, ¿ves? Ahí ya el artista no está tomando decisión de qué es lo que quiere o qué es lo que más quiere hacer, sino que va a entrar a competir. Y a ustedes les habrá pasado que han pintado muchas veces, empiezo a hacer cosas acá y después hago cosas acá y me quedan espacios libres y no sé cómo llenarlos y le pongo una piedrita y un pajarito porque no sé cómo llenarlos, me quedan espacios. Si yo armo bien la composición, como corresponde, de acuerdo a lo que yo quiera hacer, seguro que van a tener un resultado óptimo. ¿Ah? Entonces eso, la línea de horizonte, chicos, nunca que coincida con el centro geográfico. Ahora, aclaro una cosa, esto no es una receta, no es un nunca. Yo pinto con la línea de horizonte al medio a veces. ¿Por qué? Y bueno, porque a veces uno, tantos años que tiene de pintar, está canchero, ¿cómo resolverlo? A veces, por eso, esto no es una receta, no quiere decir que nunca. Y no quiere decir tampoco
Sí, un centro de atención en el centro geométrico sí llama la atención, llama porque es como que le quita protagonismo al resto del cuadro, ¿está? Pero por ahí quiero hacer, no sé, un pajarito, un picaflor y es el picaflor, ese es el centro de atención y o la cara de un nieto o lo que sea, ¿está? Pero siempre lo óptimo sería que la línea de horizonte no coincida con el centro geométrico y que los centros de atención no coincidan tampoco, digamos, geométricamente, que no coincidan en el centro. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Esto es fundamental, fundamental para armar un paisaje. Es fundamental. Porque a veces en el paisaje, chicos, tengo zonas que las puedo detallar mucho y tengo otras que puedo trabajarlas como manchas. Esa alternancia del detalle con la mancha hace que sea muy rico el paisaje. ¿Mm? Son también decisiones, vuelvo a repetir, que las hago con mi mano y con mi mente. Eso decido yo qué hacer, decido qué detallar. ¿Mm? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? O sea que vos, por ejemplo, estás observando un paisaje y depende de qué es lo que vos estés observando, el recorte que vos hagas de ese paisaje y de donde vos lo estés mirando, es que determinás la línea de horizonte. Claro. Susi, por favor, tráeme el cuadro grande que quiero mostrar una cosa. Porque, claro, porque vos hablas de línea de horizonte, yo lo entiendo perfectamente en la teoría, pero... No es fácil esto de la línea de horizonte, porque todos le entienden a esto, o sea, la línea de horizonte es la altura que yo tengo del observador, es la altura del observador. Acá le voy a mostrar un cuadro, se le ha hecho un hueco ahí, que la línea de horizonte, que es la altura del observador, es esta, más o menos, ¿ves? Y acá es fácil porque hay una persona y un caballo, entonces nosotros somos la línea de horizonte como la altura del lomo de un caballo, o sea, es muy fácil determinarla acá. Pero fíjense una cosa, después mírenlo en todo caso, el nivel de detalle que yo tengo acá, porque acá es mi centro de atención, ves que no lo pongo en el centro geométrico, ¿ves? Yo divido en 4, lo estoy poniendo en este cuadrante al centro de atención. Y después tengo un recorrido visual que les decía recién, ¿ves? Bueno, esa luz que aparece detrás de ese especie de quincho, estas luces de acá, bueno, y distintas cosas. Pero después fíjense que el nivel de detalle, si se quiere, de detalle, está ubicado en el centro de atención. Todo lo demás, si ustedes se acercan, son puras manchas, nada más, ¿está? Eso es como, yo no quiero que pinten así ni que hagan eso, simplemente que lo sepan, porque a veces yo me pongo a pintar un paisaje y de pronto me pongo a detallar desde la puntita de la nube de la izquierda hasta que termine, lo detallo todo como una fotografía. Y a veces un paisaje, sumar resta, a veces no hace falta detallar todo, con solo que yo demuestre un punto, un gesto de lo que es el paisaje, con solo que yo demuestre eso, ya podríamos decir que de acuerdo a lo que piensa cada uno, que está resuelto. ¿Estamos? Bien. Ahí en el paisaje que mostraba, está el plano horizonte y pasa como en Mendoza, que tenés la cordillera, la montaña. Claro, que se va muy alto el resto. Claro, entonces está bueno porque sigue siendo la línea de horizonte donde se ubica la altura de la vista. Y no necesariamente el límite en la pintura de lo que es tierra y cielo. Claro. Porque ahí la montaña y la tierra estarían... Claro, es otro horizonte. Claro. Sí. Entonces, bueno, eso también está bueno tenerlo en cuenta en el momento de Por supuesto. la composición. Por supuesto. Y en una composición, ya que dice ahí nuestra amiga, vamos a hablar un poquitito de los planos que puede tener esta composición. Podemos nosotros tener, no sé, voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Acá un plano, bueno, acá puede haber, no sé, casitas, y acá puede haber una montaña, como dice ella. Entonces tenemos un primer plano, segundo plano, tercero, cuarto y el cielo quinto. En un paisaje tenemos muchos planos. Esos planos nosotros vamos a tener que ser coherentes, no solo con el dibujo, no solo con la perspectiva, que es otro tema aparte, sino que vamos a tener que ser coherentes con los colores que usamos. Pero en estos planos, quería decirles, que es muy importante, ya que está muy bien la observación de ella, en estos planos, más allá de cómo ubique la línea horizonte,
pensemos una cosa, que es, vuelvo a repetir siempre lo mismo, somos nosotros con nuestras manos lo que decidimos qué hacer, qué pintar, ¿tá? No es la foto la que decide, ni lo que yo estoy mirando, ni el profesor, ni nadie. Somos nosotros. Y eso va a hacer que sea importante la pintura nuestra. Somos nosotros los que decidimos qué hacer. Hagamos de cuenta que tenemos estos planos. Tenemos 5 planos, o 7, o 15, o 3. Visualmente, el primer plano es lo que yo veo más detallado, lo que veo con más detalle, con más nitidez. O sea, yo estoy parado acá y veo con mucha nitidez las zapatillas de ella, pero ya las zapatillas de aquella chica y los de allá ya casi se va perdiendo la nitidez. En el segundo plano se pierde la nitidez. En el tercer plano, bueno, por ejemplo, hice como si fuera un caserío con árboles y después está la montaña y el cielo. No necesariamente cuando yo pinte tengo que hacerlo de esa forma. No tengo que pintar el primer plano con nitidez, el segundo con menos nitidez y así sucesivamente. Puede que el artista elija pintar con más nitidez el tercer plano. ¿Por qué? A ver, ¿alguien puede decir por qué elige pintar el tercer plano con más nitidez? Más me llama la atención. Una foto, porque es lo que le llama el objetivo Por el centro de medio. Bien. Además, se Perfectamente. Se dan cuenta que es al revés de la teoría, es al revés, porque yo el primer plano lo veo más detallado. Pareciera incoherente lo que decimos, pero no es una fotografía. ¿Tá? La pintura, el artista decide que o donde está la línea horizonte coinciden. Generalmente en los libros dice que siempre los planos subsiguientes es donde están alojados los centros de atención. ¿Tá? Entonces acá el artista elige en ese tercer plano detallar más o dar énfasis a eso, porque elijo yo que sea el centro de atención, y en el primer plano, en una de esas, elijo desdibujar. Es como las cámaras, ¿vio? Cuando ustedes miran una cámara, yo por ejemplo estoy mirando a las chicas del fondo, y a todos ustedes los veo desdibujados, y están en el primer plano. Ahora si las miro a ustedes, las voy a ver detalladas, y ahora estoy viendo a los del fondo, es como una cámara, como el cine. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Es muy importante la determinación de los planos. Y vuelvo a repetir, lo voy a repetir toda la mañana. Somos nosotros los que pintamos, chicas. Cuando nosotros entendamos eso, que somos nosotros los que decidimos qué hacer, ahí va a ser una pintura nuestra, original. Y bueno, para que sea algo nuestro y original hay que pintar, ¿no? ¿Cierto? Porque no es el que pinta 3 cuadros en un año y bueno, difícilmente va a lograr cosas. En cambio, el que pinta 50 cuadros, me parece que está investigando más y puede pintar otras cosas muy interesantes. Bueno. ¿Puedo preguntar algo de ignorante? Por último, sí, ¿Puedo preguntar algo de ignorante? No, en ese orden de capas que usted hizo ahí, cuando uno va a pintar, ¿ese es el orden que pinta? Generalmente cuando pinto, pinto de atrás para adelante. ¿Verdad? Y una vez que yo tenga todo eso de atrás para adelante pintado, ¿cierto? Porque hagamos de cuenta que acá hay un árbol con muchas ramas, ¿cierto? Se puede pintar al revés, pero yo tendría que pintar el cielo para después pintar las ramas encima, ¿eh? O sea, este es un tema de superposición. La superposición en el paisaje es muy importante. Es muy importante. O sea, cuando un árbol está encima de la montaña y encima del cielo. Entonces, ¿qué tengo que pintar primero? Primero pinto el cielo, después pinto la montaña y después pinto el árbol. O sea, pinto primero lo que tengo adelante. Después, yo voy a detallar lo que quiero, ¿está? Pero primero lo pintaría todo como una mancha, ¿está? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Sabes qué no tengo? Para borrar. Una servilleta. Mira. Ay, gracias. Y va.